Actividad 1. Principales estructuras del sistema nervioso central. Actividad realizada por los alumnos Paola Plaza Pico, Isabel González, Dayana Spell y Isnardo Serrano Rodríguez. Corporación Universitaria Iberoamericana. Especialización de Neuropsicología de la Educación. Tutor Dr. Nicolás Guevara, diciembre del 2024. El sistema nervioso central, conocido con la sigla SNC, es una de las dos partes principales del sistema nervioso, siendo el encargado de procesar la información que recibe del cuerpo y coordina las respuestas. Está compuesto principalmente por dos estructuras. Primero, el cerebro. Segundo, la médula espinal. El cerebro es el órgano más complejo y está encargado de las funciones como el pensamiento, la memoria y el control de movimientos y emociones, de forma que toma las decisiones. Y el segundo, la médula espinal, es una de las extensiones del cerebro que se encuentra dentro de la columna vertebral y que actúa como una vía de comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo. El sistema nervioso recibe estímulos de los órganos sensoriales como los ojos, los oídos, y procesa esta información, envía señales al resto del cuerpo, como coordinar las respuestas adecuadas, cómo mover un músculo, sujetar y ajustar la temperatura corporal. Es fundamental casi todas las funciones vitales, desde respirar hasta pensar y sentir. Sistema nervioso. Organización del sistema nervioso. El sistema nervioso central está altamente organizado y compuesto por estructuras y células especificadas que trabajan y que juegan para procesar la información y coordinar las funciones corporales. Su organización y la composición son las siguientes. Componentes del sistema nervioso. El cerebro, corteza cerebral, cerebelo, tronco encefálico, límbico y ganglios basales. La médula espinal es una extensión del cerebro que se encuentra protegida dentro de la columna vertebral. Actúa como canales de comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo. La composición del sistema central está formada por las neuronas, los cuerpos celulares, las dendritas y los axones. La glía o células gliales, que están conformados por los astrocitos, oligodendrocitos, microglias y las células epidermales. El líquido cefalorraquídeo es un fluido transparente que circula en el cerebro y la médula espinal. Todos estos elementos hacen parte de la organización del sistema nervioso. Ahora doy paso a mi compañera para que explique cuáles son las funciones del sistema nervioso. Adelante. Funciones claves del SNC, que es el mismo sistema nervioso central. El primero sería procesamiento e información sensorial, recibe señales de los receptores sensoriales y las interpreta permitiendo percibir el medio. El segundo sería que controla funciones motoras y evita comandos comandos a los músculos y glándulas para realizar movimiento y responde al estímulo. Y el tercero es la regulación de procesos corporales, que es el que controla los procesos automáticos como es la frecuencia cardíaca y la respiración. El cuarto sería la función cognitiva,
superiores, facilitando los procesos como es el aprendizaje, el pensamiento, el lenguaje y la memoria. Y el quinto él sería el que coordina y el que actúa como enlace central del cuerpo. Y ese sistema, el nervioso central, el que transmite señales desde el cerebro y la médula espinal. Tenemos acá el sistema parasimpático. ¿Qué será ese sistema parasimpático? Se dice que es el que controla los procesos inconscientes, involuntarios, imprescindibles para el mantenimiento de la vida, como por ejemplo sería el latido del corazón o el ritmo respiratorio. Y el sistema nervioso periférico es el que envía información a otras áreas del cuerpo, como por ejemplo la respiración de los movimientos voluntarios o la respuesta en situaciones de peligro. ¿Quién nos dice el sistema nervioso central? Se dice que es el que recibe la información de estímulos externos e internos y que procesa a través de las neuronas y tiene su función de coordinar, integrar y controlar al organismo. Aquí, como podemos observar, todo el sistema y sus funciones. Muchísimas gracias. Vale, ahora vamos a hablar sobre el tálamo. El tálamo es una estructura ovoide de sustancia gris que forma la mayor parte del diencéfalo. Hay dos tipos de tálamos y cada uno de ellos se encuentra situado al lado del tercer ventrículo. Como vemos o observamos en nuestra imagen guía, los tálamos son estructuras situadas en el centro del cerebro que actúan como estaciones de relevo de la información sensorial. Filtra y dirigen dicha información hacia la corteza cerebral y también participan en la regulación de los estados de alerta y de conciencia. Es popularmente conocido como el filtro de los sentidos, ya que la mayoría de la información sensorial llega a este por medio de los mismos, a excepción del olfato, y la proyecta a las áreas corticales, que son las áreas sensitivas, motoras y de asociación, encargadas de funciones específicas como la comprensión del lenguaje, la formación de palabras, el comportamiento, las emociones y muchas otras más, para enviar su resultado final a la corteza y a su vez regular las funciones de la corteza asociativa, impactando en las funciones cognitivas. Algunas funciones del tálamo están con el relevo de la información sensorial. Esto quiere decir que el tálamo recibe las señales sensoriales de los diferentes sentidos y las redirige a las áreas específicas de la corteza cerebral para su procedimiento. Como ejemplo, podemos tomar la información visual que llega a través de nuestros ojos, pasa primero por el tálamo antes de llegar a la corteza visual en el lóbulo occipital. También se encarga de la modulación y la percepción y la atención, pues actúa como un filtro determinando qué información sensorial es prioritaria para el procesamiento consciente y cuál puede ser ignorada o disminuida. Esta función es fundamental para la atención, ya que nos ayuda a concentrarnos en nuestros estímulos más importantes y pues desviar los que no lo son. Funciona como control motor. Aunque no es su principal función, también tiene conexiones con los ganglios basales y el cerebelo, que son estructuras que regulan los movimientos voluntarios. Este sistema permite que el tálamo influya en el control y la coordinación del movimiento. Por último, podríamos hablar de la regulación de los ciclos del sueño y la vigilia. El tálamo juega un papel fundamental en la regulación de los ciclos de sueño y vigilia, ya que es influenciado por la actividad cortical durante los distintos sentidos de conciencia. Durante el sueño, el tálamo disminuye el flujo de información sensorial hacia la corteza cerebral, permitiéndonos de esta manera un buen descanso. Para finalizar con este tema, podríamos decir, en términos generales, que el tálamo es esencial para integrar y distribuir la información sensorial y motora en el cerebro. Su papel como centro de control nos permite un correcto funcionamiento y eficiente del cerebro,
ya que procesa grandes cantidades de información de forma selectiva mientras mantiene el enfoque de los estímulos específicos. Ahora vamos a hablar de las estructuras subcorticales. Es el conjunto de estructuras cerebrales que se ubican debajo de la corteza cerebral y cumplen diferentes funciones en el cuerpo humano. Se localizan en ambos hemisferios cerebrales y se componen por centros cerebrales que se ubican entre la sustancia blanca, la región lateral y ventral de los ventrículos laterales. Se conforma por diferentes núcleos: el hipocampo, el cerebelo, la amígdala y los ganglios basales. Cada uno de ellos cumple una función específica y en el caso de una lesión a una persona le puede ocasionar disminución en varias capacidades y habilidades psicológicas y mentales a nivel general. El diencéfalo está formado por el tálamo, hipotálamo, epitálamo y subtálamo. Cada uno de ellos cumple un papel fundamental en el funcionamiento y la supervivencia del ser humano. Se encuentra entre el mesencéfalo y el telencéfalo y se encarga de enviar y procesar la información hacia la corteza cerebral. El hipocampo es una estructura cerebral que se encuentra tanto en los seres humanos como en otros mamíferos. Se ubica en el lóbulo temporal intermedio y tiene forma de caballito de mar. Es una parte muy importante del sistema límbico. Ayuda en procesos de memoria, principalmente a largo plazo, y ubicación espacial. En esta se puede encontrar que si también está asociada principalmente a la regulación de nuestras emociones y posee un papel fundamental en los procesos de memoria. Si esta área se afecta, se produce la enfermedad de Alzheimer, la cual provoca una neurodegeneración y los principales síntomas que provocan son la desorientación y problemas leves de memoria. Hablemos ahora del cerebelo. Este se ubica en la zona inferior de los hemisferios cerebrales mediante 3 conductos o pedúnculos cerebelosos que lo conectan al resto del encéfalo. Envía información referente a movimientos corporales. Colabora con los ganglios basales que hacen parte del funcionamiento del sistema sensoriomotor. Las lesiones en esta área afectan habilidades motoras como son coordinación, equilibrio y postura. Tiene 2 funciones principales: el aprendizaje motor y el control de movimientos adquiridos, y la corrección de errores de movimiento por medio de retroalimentación. La degeneración en estas áreas puede empezar a producir dificultad en funciones y habilidades motoras, torpeza y algunas dificultades para controlar exactitud y dirección del movimiento. Los daños en el cerebelo también pueden ocasionar esclerosis múltiple y encefalopatías. ¿Qué son los ganglios basales? Este se compone de circuitos y centros neuronales conectados entre sí, envían información de manera continua y se unen a regiones del encéfalo, tronco y médula espinal. Se conforman por globo pálido, núcleo caudado, putamen, núcleo lenticular, cuerpo estriado y neuroestriado y sustancia negra. Ayudan en la función y ejecución de movimientos voluntarios que las personas realizamos de manera inconsciente. Los daños en esta área pueden ocasionar enfermedades degenerativas como parálisis cerebral, enfermedad de Huntington y enfermedad de Parkinson. Continuamos con la amígdala, que es una estructura de forma almendrada que se ubica en lo profundo de los lóbulos temporales. Está formada por una gran cantidad de centros neuronales que cumplen diversas funciones. Principalmente regula nuestras emociones y los instintos de supervivencia primarios, como el miedo, la agresividad y el placer. Las lesiones en esta área pueden producir dificultad en la expresión facial, reflejando nuestras emociones, respuesta a estímulos sexuales, reconocimiento de sentimientos como el amor, la felicidad y la rabia, y se conforma por centros neuronales como son el núcleo lateral, basal, central, medio y células intercalares. Finalizando el tema de ganglios basales, continuamos con el sistema límbico. Es una parte muy antigua del cerebro constituida por partes corticales, subcorticales y troncoencefálicas. Esta controla principalmente olfato, memoria, emociones y homeostasis. Es un área activa para la plasticidad sináptica. Además, sabemos que las lesiones en esta área se asocian a cuadros epilépticos. El sistema límbico como tal es una red de complejas estructuras cerebrales interconectadas que se encuentran en la parte más profunda del cerebro. Es fundamental, como les decía hace un momento, en la regulación de emociones, memoria, motivación y ciertos comportamientos relacionados con la supervivencia, el hambre y la reproducción.
Una de sus partes es el hipocampo, como se los mencioné hace un rato, que cumple la función de formar nuevos recuerdos y consolidar el proceso de memoria a largo plazo, además de la navegación espacial. También cumple funciones especialmente en procesamiento de emociones, miedo, ira y respuestas a situaciones amenazantes. Es igual también fundamental en el relevo sensorial hacia el olfato que produce la corteza cerebral, regulando las emociones y la conciencia. Y obviamente también nos ayuda con las funciones corporales como el hambre, la sed, la temperatura corporal y el ciclo de sueño y vigilia. Esta parte, el sistema límbico, es fundamental en todo lo que nos ayuda a controlar nuestras emociones y facilita el proceso de creación y recuperación de recuerdos. Con este tema terminamos el sistema nervioso periférico y continuamos con las conclusiones. Teniendo en cuenta toda la información aportada por Isnardo, Isabel y Paola, vamos a generar unas conclusiones. El sistema nervioso central controla todas nuestras funciones corporales, conformado principalmente por el encéfalo y la médula espinal, los cuales procesan información y generan órdenes que le indican al cuerpo cómo responder ante los diferentes estímulos del medio, ya sea interno o externo. La médula también maneja los procesos involuntarios como son los reflejos y sensaciones como dolor. La comunicación entre el sistema nervioso central y el resto del cuerpo se produce gracias al sistema nervioso periférico, del cual surgen dos tipos de nervios, 12 craneales que inervan la cabeza, el cuello, vísceras torácicas y abdominales, y 31 pares espinales que continúan la inervación hacia el resto del cuerpo, a donde no llegan los nervios craneales, como son extremidades superiores e inferiores. El sistema nervioso cumple dos funciones principales o más importantes. El sistema somático o voluntario que se encarga de las actividades musculares, un movimiento, y el sistema nervioso vegetativo o autónomo, el cual controla todas las funciones orgánicas, y ambos se encargan de darle estabilidad al cuerpo. Con las conclusiones terminamos nuestro tema y agradecemos la información sugerida para poder realizar este trabajo. Esperamos que sea de su agrado y estamos totalmente agradecidos por la atención prestada. Hasta luego.